Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fondo. Miércoles 3 de junio estarán con nosotros el PhD Santiago Carranco, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN. Analizaremos las elecciones en Colombia, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda van a segunda vuelta en las elecciones presidenciales. El economista Fernando Larrea Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, hablaremos acerca del sistema Sucre. La Asamblea Nacional tramita una denuncia del Tratado Sucre enviada por el presidente Daniel Noboa para retirar a Ecuador de este sistema. Paola Eras, analista de la Unidad de Vinculación con la Comunidad del Cuerpo de Bomberos de Quito, sobre la megaferia Juntos contra el Fuego. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, @gamavisión.ecuador. Iniciamos haciendo un análisis de las elecciones en Colombia. El candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, y el izquierdista, Iván Cepeda, van a segunda vuelta en las elecciones. Vamos a analizar este tema con el PhD Santiago Carranco, es consultor internacional, también decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yesenia. Un saludo para usted, para su equipo y para todos quienes nos escuchan el día de hoy. ¿Cómo mira usted las elecciones en Colombia? Bueno, es muy interesante ya que hemos visto durante todo el periodo preelectoral varias encuestas, las cuales como analistas nos regimos hacia ellas, y en todas se mantenía que Iván Cepeda iba encabezando las mismas. No obstante, lo que tuvimos el domingo nos cae como sorpresa, pero es una sorpresa la cual puede ser explicada por medio de dos factores. El primer factor es que si nosotros revisamos dónde está el grueso de la votación de Cepeda, encontramos en zonas rurales, en zonas fronterizas, en zonas costeras, mientras que el grueso de la votación del candidato de la Espriella la encontramos en ecosistemas empresariales, en centros urbanos y obviamente también en toda la cuestión de ciudades grandes per se. ¿Esto qué nos define? Que obviamente para el candidato de la Espriella poder llamar a votaciones a las personas para obviamente que estén en contra del tema de la izquierda era más sencillo obviamente que para Cepeda llamar a estas personas que obviamente tienen mayor complejidades obviamente en temas de movilización. Esto va a ser muy importante también inclusive en la segunda vuelta. Si nosotros vemos de la Espriella logra una votación histórica que es de más de 10 millones de votos en Colombia, mientras que justamente Cepeda logra una votación inclusive mayor que la que tuvo Petro. Esto quiere decir que en efecto las campañas fueron beneficiosas para poder atraer a nuevos votantes. Acordémonos que en Colombia no es obligatorio el tema de la votación, pero que aún así creo que lo hizo mejor de la Espriella que de Cepeda, y esto es uno de los factores que lo explica. El segundo factor es importante en el sentido que creo que el candidato de la Espriella, su campaña, lo que hizo fue consolidar el voto de la derecha. Tal vez su discurso mucho más potente, mucho más enfrentativo, mucho más directo, logró acaparar este voto inclusive de la candidata Paloma Valencia. Lo que no quiere decir de ninguna forma que el uribismo ha perdido escenario político, ya que si nosotros vemos la composición del Congreso y el Senado, el uribismo es la segunda fuerza con mayor votación en estos lugares. Pero lo que podemos ver acá es que de la Espriella logró consolidar este voto de la derecha, y esto también quiere decir que este 6% que logró Paloma Valencia no es per se un indicador directo de el apoyo o el rechazo al uribismo, sino creo que se le consolida como una sola derecha. Y se viene una segunda vuelta presidencial que va a ser el próximo 21 de junio de este año. ¿Cómo mira usted los diferentes panoramas que se pueden dar? En efecto, muchos analistas coincidimos en que este va a ser un periodo con mucha confrontación política. Vimos también la injerencia del oficialismo el día de las elecciones en el silencio electoral, cuando Petro obviamente mostró por quién estaba votando y de una u otra forma hizo un proselitismo. Vimos a Cepeda desconociendo hasta cierto punto los resultados electorales que obviamente les sorprendieron porque ellos pensaban que podían ser presidentes en primera vuelta, mientras que vimos un candidato de la Espriella bastante confrontativo, llamando a que obviamente se reconozca 100% los resultados y siendo bastante crítico con el gobierno de Petro y también con la candidatura directamente de Cepeda. Creo que este va a ser el talante confrontativo y posiblemente de campaña sucia que vamos a ver durante este tiempo hasta el 21 de junio, que son las votaciones de segunda vuelta en Colombia. ¿Y cómo mira usted también el tema del debate, ¿no?,
que existe un debate político y electoral. Ya han existido justamente por parte de los dos candidatos, algo se ha dicho al respecto, aunque el candidato Iván Cepeda ha asegurado, por ejemplo, que no reconocerá los resultados de las elecciones, entre otras cosas que también ha dicho, ¿no? Bueno, a ver, creo que también son dos modelos que se están enfrentando, dos modelos que tienen soluciones diferentes para las mismas cuestiones, y esto es lo que de una u otra manera los colombianos tendrán que decidir. El candidato de la Espriella tiene un modelo parecido al que tiene Bukele. Él lo que quiere hacer es combatir el narcotráfico y una serie de cuestiones con mano dura. ¿Qué significa esta cuestión? Significa construcción de cárceles, significa el bombardeo a ciertos lugares en donde vive o conviven personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado, con mafias, y a su vez también la utilización de glifosato. Se ha dicho en varios lugares que se vuelve a tomar este tema. Mientras que Cepeda está hablando también de un cambio constitucional, al igual que lo hace Petro, para eliminar la Constitución del 97 y hacer cuestiones más garantistas. Se ha hablado inclusive también de generar fuerzas comunitarias para combatir el narcotráfico y una serie de cuestiones. Y esto representa directamente esta polarización que vimos entre la ruralidad colombiana y los ecosistemas urbanos empresariales, en donde claramente los unos quieren esta mano dura, quieren estas soluciones fuertes, que el Latin Barómetro ya nos decía en los últimos 5 años que las personas prefieren desgastar un poco la democracia frente a soluciones rápidas, y esto es lo que vemos con candidatos como de la Espriella, mientras que Cepeda está patrocinando, por así decirlo, a los grupos que de una u otra manera están en territorios olvidados por Colombia y que tienen que convivir con estas mafias. Entonces su política también de impuestos progresistas, de mayor prebendas sociales, va de la mano con las necesidades de estas poblaciones. Ahora bien, el desconocimiento de resultados sería algo terrible para la institucionalidad de Colombia. Sabemos que, y podemos verlo dentro de las elecciones, y podemos ver históricamente que Colombia ha mantenido una institucionalidad bastante fuerte, y esto directamente le ha afectado a su macroeconomía. Los problemas de Colombia claramente vienen por violencia, vienen por enfrentamientos históricos, y obviamente por también este descuido del Estado directamente en ciertas poblaciones, ciertos lugares en donde las mafias han logrado ocupar estos espacios territoriales. Y que también los dos candidatos tengan apoyo, por ejemplo, también por ejemplo, Paola Valencia ha manifestado su apoyo a uno de los dos candidatos, el candidato de la Espriella, y claro, ahí habría que analizar los porcentajes, habría que analizar también si el voto es endosable, cómo se manejaría esto, los panoramas también que se vienen respecto a los apoyos, ¿no? En los últimos años nos hemos dado cuenta que los votos de ninguna manera son endosables. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es cierto, Paloma Valencia tiene un 6%, no sabemos si este 6% se va directamente con De la Espriella, porque si bien es cierto, representan a una derecha, pero De la Espriella también representa una derecha que también genera inclusive oposición en la misma derecha, una derecha más populista, una derecha más confrontativa, una derecha que pretende, al igual que lo que se proponía justamente desde la candidatura de Keiko Fujimori, que también está en periodos electorales, eliminar ciertas prebendas, ciertas garantías de derechos humanos. Entonces creo que eso también va a generar cierto rechazo y por ende no es endosable. Creo que todo lo que se pudo endosar desde el uribismo ya fue endosado en primera vuelta. Me parece que hacia donde tiene que ir esta segunda vuelta es directamente a lograr que las grandes masas poblacionales acudan a las urnas. Ahí es donde tienen mucho que hacer De la Espriella y Cepeda. Donde Cepeda yo creo que claramente la tiene más difícil. Es mucho más complicado movilizar a personas de la ruralidad que a personas en centros financieros y urbanos. Y ahora analicemos esta relación que tenemos con Colombia, Ecuador-Colombia, porque el presidente Daniel Noboa felicitó en este caso también al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella por su resultado justamente en esta primera vuelta y destacó que es la opción en este caso más votada. Les deseo éxitos también. ¿Cómo esto ayuda en este caso a esta relación Ecuador-Colombia? A ver, creo que en relaciones internacionales, en política exterior, siempre planteamos marcos analíticos de la multicausalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no podríamos decir por esto pasan estas cuestiones netamente, pero sí podríamos decir que hay cosas que influyen más que otras. Y lo que está clarísimo es que hace
una semana nosotros recibimos una notificación de la Secretaría de la Comunidad Andina en la cual obligaba y vinculaba tanto a Colombia como a Ecuador por el bien justamente comunitario a eliminar los aranceles. Me parece que más allá de cualquier cuestión que se quiera plantear por medio de la comunicación, lo técnico es claro y si nosotros no hacíamos caso a esta eliminación de aranceles, nos íbamos al Tribunal de Justicia Andino, el cual no solamente nos iba a obligar a eliminar aranceles, sino también a pagar o tener sanciones pecuniarias, puede ser con Colombia o con la misma comunidad por los daños que esto estaba estableciendo. Entonces, en primer lugar, yo creo que Ecuador tiene que mantener una posición pragmática de mediano y largo plazo, independientemente del candidato que gane, si es Cepeda de la Espriella. Esto en términos normativos, pero está claro que si el candidato de la Espriella está manteniendo un modelo de construcción de cárceles, un modelo de movilización de Fuerzas Armadas, un modelo de mano dura y que el presidente Noboa también está manteniendo un modelo similar con el tema de las operaciones de conjuntas con Estados Unidos, los estados de excepción, la construcción de megacárceles, obviamente estas políticas pueden homogenizarse de una forma más fácil, pero esto no quiere decir que esta sea la mejor solución, sino que se tiende obviamente a tener mejores homogenizaciones en política pública en el caso de que gane de la Espriella. Mire lo que escribió el presidente Noboa. Felicidades a Abelardo de la Espriella por una gran victoria. Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. ¿Qué le dice a usted esto? Bueno, creo que también las rencillas comunicacionales ya nos han demostrado algo. Tanto Petro como Noboa muchas veces han tenido ciertos exabruptos por medio de sus redes sociales, algo que lo vemos todos los días en la política con Milei, con Trump, y nos estamos empezando a acostumbrar a esto. Ahí yo creo que es importante entender lo siguiente. Una cosa es las rencillas políticas a nivel comunicacional que terminan siendo de talante personal. Otras son discusiones que son legítimas entre visiones diferentes sobre una misma cuestión. La visión de izquierda para solventar las cosas, la visión de derecha para solventar las cosas. Y otra es directamente la discusión estratégica a mediano y a largo plazo entre dos naciones, las cuales tienen intereses en común, la cual no puede ser nunca desde de la opinión o desde el tema político, sino siempre tiene que ser tratado con lo técnico. Creo que como ciudadanía, nuestro deber cívico es tener un entendimiento sobre estas tres cuestiones y no dejar que éstas se mezclen. Y el presidente Noboa reiteró sus buenos deseos para el candidato de la Espriella de cara, en este caso, a la segunda vuelta presidencial y afirmó el pueblo colombiano necesita un cambio real. ¿Esto de alguna manera se podría decir que es un apoyo? ¿Esto va a incidir? A ver, el presidente Noboa de términos personales y obviamente por tener una ideología parecida, sobre todo en cuestiones de política pública que se pretende hacer, obviamente puede emitir ciertos criterios personales, ¿correcto? Obviamente, al ser nuestro jefe de Estado, de una u otra manera, tiene que también tener en cuenta que independientemente si es Cepeda o es de la Espriella, van a tener que generar pactos de cooperación en conjunto para solventar nuestras problemáticas en comunes. Ahora bien, como le mencioné hace un momento, creo que también el tema comunicacional, como lo estamos viendo que pasa en Estados Unidos, como estamos viendo que pasa en Argentina, en el mismo Salvador, muchas veces se tiende a combinar estas cuestiones, que la opinión se convierte en política pública y que lo técnico se convierte en la opinión. Siempre y cuando nosotros como opinión pública y que nuestras políticas públicas tengan en cuenta esta separación, creo que no pasa absolutamente nada, siempre y cuando teniendo en cuenta que nosotros como Ecuador tenemos que apoyar y más que apoyar, aceptar los resultados democráticos de Perú, de Colombia y de cualquier otro país, independientemente de la ideología política que mantengan nuestros gobiernos. Y justamente en este momento ya se oficializó la eliminación de aranceles a Colombia. En efecto. En efecto, yo creo que esto responde directamente a criterios técnicos y eso se lo aplaudo. Obviamente la comunidad andina existe y existe para algo. Muchas veces en este tiempo la gente decía, bueno, ¿para qué sirve si igual ponemos aranceles? Bueno, para este tipo de cuestiones sirve porque tenemos un pacto comunitario que trasciende el gobierno actual, sino que es un pacto de estados el cual ha mantenido y generado ecosistemas productivos en toda la región y que de ahí se desprenden miles de empleos, miles de tratados, miles
miles de homogeneizaciones en cuestiones de calidad para poder exportar y negociar en conjunto. Creo que todo eso queda consolidado en el día de hoy, que eliminamos los aranceles, y el día de ayer Petro diciendo que nos va a volver a enviar y a vender energía que tanto la vamos a necesitar en estas épocas específicas de sequías. Es una decisión en este caso positiva, ¿no? Positiva para Ecuador, positiva para en este caso Colombia. También 100% requerimos una respuesta de Colombia respecto a esto. 100% para toda la región. Esto es muy importante, entonces creo que hay que aplaudir directamente el funcionamiento de la CAN y también la acertada decisión de Ecuador allá eliminar los aranceles y también que Colombia haga lo propio por en sí. Esto siempre es por el bien comunitario y por el bien también de las dos naciones. Regresemos al tema de las elecciones presidenciales. ¿Qué le dice usted a los colombianos, sobre todo, del manejo justamente, en este caso, de los dos candidatos? Bueno, yo creo que en efecto estamos viendo dos posiciones completamente polarizadas. Vemos una Colombia fraccionada, la cual claramente cuando votas por el modelo de Cepeda, tú estás votando por todo este abandono estatal que ha tenido justamente en las zonas fronterizas de la ruralidad y costeras. Mientras que cuando estás aplicando o confiriendo tu voto al candidato de la Espriella, tú lo que quieres obviamente es mantener un continuismo, un ecosistema económico en el cual el problema actual para este ecosistema es obviamente las cuestiones de la seguridad. Y como nos dice el Latin Barómetro, las personas tienden a sacrificar derechos humanos o pactos democráticos por cuestiones que se les solventen el día a día. Lo que yo quisiera también expresar en este momento es que los problemas no se van a terminar ni con la una solución ni con la otra solución. Creo que la Colombia polarizada que nosotros vemos, el mayor reto para cualquiera de los dos candidatos es homogenizar obviamente los intereses de esta gran polarización que se mantiene, que no solamente la vemos en Colombia, que la vemos repetirse en Perú, que la vemos repetirse en Ecuador. No podemos gobernar solo para el 50%. Hay que gobernar directamente para todos los mundos plurales que coexisten dentro de una misma nación y esto creo que hay que tener muy en cuenta. No puede simplemente estar de acuerdo con bombardear un sector en donde hay narcotráfico, pero no preocuparte por toda la gente que convive y tiene que sufrir, obviamente, también al crimen organizado, pero a su vez está en estos territorios y no puede escapar. Y por otra parte, también creo que muchas de las otras políticas que se quieren modificar, hay que tener mucho cuidado porque Colombia ha sido un lugar que atrae muchísima inversión extranjera justamente por su seguridad jurídica, por su seguridad política y el hablar ya de una constitución para cambiar esto obviamente va a espantar esta inversión y a los empresarios colombianos que también están cuidando obviamente estos ecosistemas, generan trabajo y una serie de también encadenamientos productivos. Y con esta pregunta finalizo. También a los ciudadanos colombianos que están aquí en el Ecuador, más de 43.000 colombianos estuvieron habilitados para votar aquí en Ecuador en las elecciones de Colombia de este 31 de mayo. Existieron 8 puntos de votación que se habilitaron justamente aquí en el país para que ejerzan ese derecho que tienen de sufragar, de votar. La diáspora colombiana, como igual que varios países latinoamericanos, están en todo el mundo. Y al final me parece que algo que tiene que llevarse todos los migrantes de nuestras regiones andinas es que claramente las sociedades están altamente fragmentadas. Y esta fragmentación no se la cura con discursos completamente polarizantes. Yo creo que esta fragmentación se la va a curar directamente con un cogobierno y con fortalecer las instituciones, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Ahora nos estamos centrando netamente en la cuestión presidencial, pero en Colombia, por ejemplo, vas a tener una mayoría de pacto histórico de Iván Cepeda y la segunda fuerza es de derecha, obviamente del uribismo. Entonces van a tener que de una u otra manera legislar juntos para lograr romper esta polarización tan fuerte que está caracterizando a nuestros países en los últimos años. Y creo que ahí también la visión del migrante tiene que ser esa, no en pro del candidato que más está directamente a lo que nosotros queremos o de nuestra condición, sino también pensar en quién está al otro lado y en quiénes son las otras personas que están también votando por los otros candidatos y que obviamente tienen condiciones de vida muy diferentes. Muchísimas gracias. Gracias por ese análisis. Un placer, Yesenia. Muchas gracias a usted.
Conversamos con el PhD Santiago Carranco, es consultor internacional, también decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN. Hemos hablado sobre las elecciones en Colombia. Se viene una segunda vuelta. El candidato de ultraderecha, Belardo, del Espriella, y el izquierdista, Iván Cepeda, van a segunda vuelta en las elecciones de Colombia. Nos vamos a una pausa. Volvemos.